Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy el maestro Antonio y continuamos con los temas de competencia matemática, en esta ocasión operaciones con números racionales, específicamente suma y resta. ¿Qué es un número racional? Vamos a definir un número racional como aquel que puede representarse como el cociente de dos números enteros, por ejemplo, 3 entre 4, 5 entre 7 o 14 entre 15. Etc. A los números racionales se les conoce también como fracciones. Sirven para representar una cantidad del total de partes en que se divide una unidad. Por ejemplo, este rectángulo representa nuestra unidad. Si lo dividimos en 4 partes iguales, cada una de estas partes es una fracción de la unidad. Cada parte es un cuarto de la unidad. Si consideramos en este ejemplo solo las partes que están coloreadas, tendríamos 3 cuartos, es decir, 3 partes iguales de un total de 4. ¿Cuáles son los elementos de una fracción? Recordemos que una división se puede representar en forma de fracción. Por ejemplo, 4 entre 5 lo podemos representar como 4 sobre 5. En el caso de la división, los elementos son dividendo y divisor. Pero si lo vemos como una fracción, los elementos serían numerador, que indica cuántas partes hay, y denominador, el total de partes en que se divide la unidad. Suma y resta de números fraccionarios. Para poder sumar o restar dos o más fracciones, los denominadores deben ser iguales. Caso 1. Cuando sumamos o restamos dos o más fracciones que tienen el mismo denominador. En este caso es la parte más fácil. Veamos este ejemplo. 2 quintos más 3 quintos más 1 quinto. Se coloca el mismo denominador, en este caso 5. Posteriormente se suman los numeradores. 2 más 3 más 1. Se efectúa la operación y obtenemos el resultado, 6 quintos. Caso 2. Cuando sumamos o restamos solo dos fracciones con distintos denominadores. Este método solo funciona con dos fracciones. Si son más, se utiliza otro método. Veamos este ejemplo. 2 tercios menos 4 novenos. Primero, multiplicamos entre sí los denominadores para obtener un común denominador. En este caso, 3 por 9. Posteriormente, multiplicamos cruzados numeradores y denominadores. 2 por 9. Luego colocamos el signo menos por la operación de resta que está realizando las fracciones. Y 3 por 4. Se efectúan las operaciones para llegar al resultado. 3 por 9, 27, que sería nuestro denominador. 2 por 9 es 18, signo menos indicando la resta, y 3 por 4, 12. Se efectúa la resta de los numeradores, colocando el mismo denominador, y tenemos 6 27avos. O 6 sobre 27. Veamos un tercer caso. Cuando sumamos o restamos dos o más fracciones con distintos denominadores. En este caso tenemos como ejemplo 2 tercios más 4 novenos más 1 sexto. Primero obtenemos un común denominador, es decir, un número que puede ser dividido entre cada uno de los denominadores. En este caso, el común denominador es 18, ya que 18 es divisible entre 3, entre 9 y entre 6. Colocamos nuestro común denominador. El siguiente paso consiste en que este común denominador se divide entre cada denominador de las fracciones y luego se multiplica por su respectivo numerador para obtener los nuevos numeradores que se van a colocar en la suma de fracciones. Veamos este ejemplo. Vamos a tomar la primera fracción. 18, que es nuestro común denominador,
se divide entre el denominador de la fracción. 18 entre 3 nos da 6. 6 lo multiplicamos por 2, que es su numerador respectivo, nos da 12. Ese 12 es nuestro nuevo numerador. Luego tenemos una suma. Por lo tanto, debemos colocar un signo más. Veámoslo de otra manera. En nuestro ejemplo tenemos para cada una de las fracciones 18 entre 3, 6. 6 por 2, 12. Es el nuevo numerador y luego tenemos una suma, por lo tanto tenemos un signo más. Luego tenemos 18 entre 9, es 2, 2 por 4, 8. Nuestro nuevo numerador es 8. Luego tenemos otra suma, así que colocamos un signo más. Por último, tenemos 18 entre 6, 3. Por 1 es 3. Lo colocamos como nuevo numerador. Estos numeradores se obtuvieron de dividir el común denominador entre cada denominador y el resultado multiplicarlo por cada uno de los numeradores respectivos. Por último, sumamos los nuevos numeradores y obtenemos el resultado. En este caso, 23 sobre 18. ¿Cómo obtener el común denominador? En ocasiones se puede hacer por simple inspección, es decir, observas los denominadores de cada fracción y puedes deducir sin necesidad de hacer ninguna operación cuál es el número que puede dividirse entre todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, 7 octavos más 1 medio menos 3 cuartos. En este ejemplo, los denominadores son 8, 2 y 4 respectivamente. El común denominador debe ser un número que pueda dividirse entre estos tres valores. En nuestro caso, el común denominador es 8, ya que este puede ser dividido entre 8, entre 2 y entre 4. Lo colocamos como común denominador. Luego seguimos el procedimiento que ya mencionamos. Dividimos 8 entre 8 es 1 y lo multiplicamos por 7. 1 por 7 es 7. Luego tenemos una suma. Luego 8 entre 2, 4. Por 1, 4. Luego tenemos una resta. 8 entre 4, 2. Por 3, 6. Por último, realizamos las operaciones con los nuevos numeradores, dando como resultado 5 octavos. En otros casos, resulta más complicado hacerlo por simple inspección. Entonces, es necesario hallar el mínimo común denominador. Lo abreviamos MCD con letras minúsculas y consiste en calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, consideremos esta suma: 1/6 más 3 octavos más 5 catorceavos. Si quisiéramos hallar un común denominador por simple inspección de estos tres denominadores, posiblemente nos tardemos un muy buen tiempo. Por lo tanto, lo vamos a hacer a través del mínimo común múltiplo. Colocamos dos líneas perpendiculares de esta manera. En la parte superior izquierda vamos a colocar los denominadores. En este caso, 6, 8 y 14, debidamente separados. Del lado derecho irán los factores primos. Analizamos los denominadores para ver si alguno de ellos es divisible entre 2, que es el primer factor primo que vamos a utilizar. Vemos que el 6, el 8 y el 14 son divisibles entre 2, por lo tanto colocamos 2 como primer factor primo. Y dividimos. 6 entre 2 es 3, 8 entre 2 es 4 y 14 entre 2 es 7. Volvemos a analizar los nuevos valores para ver si son divisibles entre 2. El 3 no lo es, al menos no de forma entera. El 4 sí, y el 7 no lo es. Con uno de los valores que sea divisible entre 2 es posible volver a utilizar el factor primo. En este caso colocamos nuevamente el 2.
3 entre 2 no es posible, así que permanece el 3. 4 entre 2 es 2. 7 entre 2 no es posible, así que permanece el 7. Volvemos a analizar los nuevos valores. El 2 todavía es divisible entre 2. Por lo tanto, seguimos utilizando el 2 como factor primo. 3 entre 2 no es posible, así que permanece ahí. 2 entre 2 es 1. Y 7 entre 2 no es posible, así que permanece el 7. Notarán que ya llegamos al valor 1 en la columna central, que es lo que se persigue en todas las columnas. Una vez que todas las columnas lleguen al valor 1, significa que ya encontramos todos nuestros factores primos. Continuamos con el valor 3 y el valor 7. Notaremos que ninguno de ellos tiene mitad, es decir, ninguno es divisible entre 2. Así que continuamos con el siguiente número primo, que es 3. El 3 es divisible entre 3, así que colocamos 3 como nuestro nuevo factor primo. 3 entre 3 es 1. 7 entre 3 no es posible, así que permanece el 7. De hecho, el 7 es un número primo, por lo tanto solamente es divisible entre sí mismo y entre 1. Así que nuestro siguiente factor primo es 7. 7 entre 7 es 1. Como todas nuestras columnas llegaron al valor 1, significa que ya tenemos todos nuestros factores primos. El siguiente paso es multiplicarlos. 2 por 2 por 2 por 3 por 7. En este caso nos da el valor 168. Este producto de los factores primos será nuestro común denominador, así que lo vamos a colocar aquí. Seguimos el procedimiento que ya habíamos visto. 168 lo dividimos entre 6, que es el primer denominador, y luego lo multiplicamos por 1. Es decir, 168 entre 6 es 28. 28 por 1 es 28, nuestro nuevo numerador. Luego sigue una suma. Después tenemos 168 entre 8 por 3, es decir, 168 entre 8 es 21. 21 por 3 es 63. Lo colocamos aquí. Luego tenemos nuevamente una suma. Colocamos el signo más. Por último, tenemos 168 entre 14 por 5, es decir, 168 entre 14 es 12. 12 por 5 es 60 y lo colocamos aquí. Por último, realizamos las operaciones. Queda el mismo denominador y sumamos 28 más 63 más 60. Nos queda 151 sobre 168. Bueno, espero que esto les haya servido y les haya gustado este video. Si es así, denle like. Espero que se suscriban a mi canal. Nos vemos para la próxima. Que tengan muy buen día.